En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Defensa de la Tradición, en donde haremos un breve estudio de Santo Tomás y la teología dogmática, basándonos en el trabajo del padre Dominique Bourmont, 100 años de modernismo, genealogía del Concilio Vaticano II. Después de San Agustín, la Iglesia asume definitivamente el papel de maestra y civilizadora que había quedado vacante por la desaparición del Imperio Romano. El movimiento doctrinal y la cultura que se mantiene durante los 1000 años que duró la Edad Media tiene un nombre: la escolástica. Los grandes intelectuales, por el hecho de ser sabios y cristianos, se creen en la obligación de analizar su fe en términos tan racionales como sea posible. La fe procura entender las cosas de Dios, pero también sirve para comprender el universo terrestre. De ese trabajo realizado para expresar mejor a Dios, nace en la Iglesia el esfuerzo teológico y dogmático, cuyo representante en más alto grado es Santo Tomás de Aquino. Al describir la génesis y el apogeo de la escolástica, y al estudiar a sus más feroces adversarios, podremos poner bien en claro esta nueva intuición propia de la verdad cristiana, a saber, la armonía que hay entre la revelación y la razón. La escolástica y Santo Tomás. Desde el siglo VII hasta el siglo XVI, los filósofos y teólogos, pese a sus diferencias, reciben un mismo nombre, el de escolásticos, esto es, hombres de la escuela, porque son solidarios en todos los puntos neurálgicos del conocimiento. En esa época la cristiandad está perfectamente unificada en el plano político y religioso. Lo mismo sucede con el pensamiento. Hay un idioma común, el latín eclesiástico, que permite concertar los esfuerzos en la búsqueda de la verdad. El método es uniforme, la demostración racional rigurosa, tanto en filosofía como en su aplicación a la revelación en teología. Las fuentes son idénticas: la inmejorable filosofía de Aristóteles y la fe. Así, durante varios siglos, generaciones de sabios anónimos se apoyan en sus predecesores con la única pretensión de aclarar y ordenar la cultura cristiana. Los límites tan amplios y saludables de la escolástica, lejos de ser un obstáculo, dieron paso a resultados prodigiosos. Los hercúleos esfuerzos de la escolástica debían alcanzar su coronación en el siglo XIII, el siglo más importante de la historia cristiana
y de la historia a secas. Es el siglo de San Luis y de Dante, el siglo que ve el nacimiento de la Catedral de Colonia y de la Suma Teológica, el siglo del Poverello de Asís y de Santo Domingo, y al igual que en los tiempos del apogeo de la época pagana, nos encontramos con mentes brillantes que ofrecen una vigorosa síntesis. Mencionemos en particular a San Alberto, a San Buenaventura y sobre todo a Santo Tomás de Aquino, el mayor de todos ellos. El auge de la escolástica se debe a tres factores simultáneos: la fundación de las universidades, entre las cuales la más importante es la de París, la constitución de la orden dominica, que produce los primeros monjes universitarios, y sobre todo la traducción de las obras de Aristóteles. En efecto, la llegada del filósofo a las escuelas fue el acontecimiento capital que le dio al siglo XIII una fisonomía propia. La sabiduría pagana, expresada en una amplia síntesis científica y con un ideal propio de vida, se alzaba ahora frente a la sabiduría cristiana, conservada en la corriente agustiniana. Era la primera confrontación de la humilde filosofía de las realidades humanas con la elevada teología de las cosas del cielo. El encuentro no se produjo sin choques. Aristóteles hacía su aparición juntamente con ciertas concepciones de tinte panteísta, entre otras, a través de comentadores judíos y árabes de la España meridional, que más bien merecerían el nombre de corruptores. Asimismo, este tesoro de la sabiduría humana estaba impregnado del veneno del paganismo. ¿Llegarían a triunfar sobre el corazón cristiano los dioses de la antigüedad? El gran mérito del siglo XIII consistió en lograr elaborar la síntesis que las culturas siguientes ya no pudieron repetir nunca más. El renacimiento humanista y las revoluciones subsiguientes del protestantismo y del siglo de las luces, al hacer del hombre el centro de todo, solo lograron destruir la unidad medieval. Y es que, en efecto, esa unidad y armonía de las dos grandes sabidurías, que hasta ese momento corrían por caminos separados, se llevó a cabo durante la cristiandad medieval. Este trabajo de integración de las dos verdades, humana y divina, requería un genio providencial. Y la providencia no iba a negarle este hombre al siglo de la fe. Lo apodaban el buey mudo, no solo por su físico y su mutismo, sino también por el hecho de que fue un rumiante perpetuo. Tomás de Aquino, napolitano de genio precoz, tuvo siempre orientada su inteligencia hacia las cosas más elevadas, desde que había preguntado a los monjes de Monte Cassino, cuando apenas contaba 5 años, ¿qué es Dios? Esa pregunta lo obsesionará hasta el día de su muerte. Ese humilde fraile mendicante, temeroso de la responsabilidad de predicador, que renunciará generosamente a toda dignidad exterior, había asimilado todos los libros accesibles en esa época. Se sabía la Sagrada Biblia de memoria y había tenido acceso a las mejores fuentes escritas, tanto en Roma como en los demás centros universitarios. Desde sus comienzos en París, aurora borealis y capital intelectual del mundo cristiano, Santo Tomás sorprendió a todos sus contemporáneos, que pronto se amontonaron a su alrededor para escuchar al maestro más famoso de la Universidad de París. Los biógrafos no escatiman elogios sobre su enseñanza. Un nuevo método, nuevos argumentos, nuevos puntos doctrinales, una nueva serie de problemas y una nueva luz. Llevó a cabo un ayornamiento por el simple hecho de no buscar la novedad, sino solo la verdad. Creía en la verdad y defendía a toda costa las verdades sacadas de la experiencia para convertirlas en sus principios inmutables. Las jerarquizaba y luego las unía en una síntesis fecunda y fácil de leer. No cabe duda de que estaba perfectamente provisto de las armas necesarias para realizar la labor que le incumbía a la escolástica de su tiempo: articular la verdad natural y la verdad sobrenatural
en una síntesis armoniosa. El sofisma de las dos verdades de Siger. La integración de Aristóteles en la cristiandad debía toparse con opositores encarnizados. Los agustinianos lanzaban anatemas contra aquel intruso que se presentaba con resabios de panteísmo y paganismo. Seguían a un San Agustín estrecho, una teología eminentemente espiritual y sublime, perdida en Dios, pero divorciada de los conocimientos terrenos. Su filosofía, inspirada en Platón, era más angélica que humana y más fundada en las ideas que en la realidad. Esos agustinianos presentaban sus construcciones teológicas al igual que ciertos arquitectos audaces que elevan pilares demasiado altos y delgados. Creaban una teología sublime antes de apuntalar sus fundamentos racionales. Detentaban la autoridad en París, pero la sabiduría de la filosofía eterna, que fluía a mares de los escritos de Aristóteles, no podía quedar escondida bajo el celemín y tarde o temprano tendría que imponerse a los escolásticos. El tiempo y la curiosidad intelectual de los medievales iban a ganar el pleito contra los agustinianos. Aun cuando tuvieran de su lado a hombres como el arzobispo de París, que fulminó anatemas contra las teorías tomistas. En este proceso de integración se inserta el episodio del revoltoso Siger de Brabante. Siger, siguiendo al pie de la letra al Aristóteles de los comentadores impregnados de panteísmo, llegó a enseñar graves errores dogmáticos en sus cursos de París. Aristóteles es la sabiduría natural indiscutible. La fe revela la verdad sobrenatural, también indiscutible. Ambas tienen derecho a ocupar un lugar en el mundo, pero ¿cómo? Fijándole a cada una un límite. La fe está a salvo en su propia esfera y la verdad filosófica en la suya. Siger establecía el divorcio entre los dos órdenes del conocimiento, entre la razón y la fe, entre el laboratorio y la oratoria. Chesterton, en su biografía del Buey Mudo, explica en un estilo inimitable la dramática crisis de esa lucha cuerpo a cuerpo entre ambas doctrinas. Comillas. El demonio es el simio de Dios. La falsedad nunca es tan falsa como cuando es casi verdad. La conciencia cristiana nunca grita tanto de dolor como cuando el puñal llega hasta el nervio de la verdad. Siger de Brabante se levantó y dijo algo tan semejante y tan horriblemente desemejante a lo que dijo Santo Tomás, que, como el anticristo, pudo haber engañado hasta a los mismos elegidos. Siger de Brabante habló así: la Iglesia no se equivoca teológicamente, pero puede estar en el error científicamente. Hay dos verdades: la verdad del mundo sobrenatural y la verdad del mundo natural, verdad esta que contradice al mundo sobrenatural. Mientras procedemos como naturalistas, podemos suponer que el cristianismo carece de sentido, pero cuando recordamos que somos cristianos, tenemos que admitir que el cristianismo es verdad, aun cuando carezca de sentido. En otras palabras, Siger de Brabante partió en dos la cabeza humana, como en el golpe de la antigua leyenda de la canción de Rolando, y declaró que el hombre tiene dos mentes. Con una de ellas tiene que creer de todo corazón y con la otra descreer profundamente. A muchos esto les parecerá por lo menos una parodia del tomismo. De hecho, era el asesinato del tomismo. No se trataba de dos maneras de encontrar la misma verdad, se trataba de una manera no verdadera de pretender que hay dos verdades. Los que se quejan por la sutileza de las distinciones teológicas encontrarán aquí el mejor ejemplo de su impericia. En la práctica, una buena y sutil distinción puede llegar a ser una llana contradicción, y así ocurría en este caso. Cierra comillas. Santo Tomás aceptaba de buena gana la existencia de dos caminos para hallar la única verdad, precisamente porque estaba seguro de que había una sola verdad. Puesto que la fe es la verdad absoluta, no hay nada en la naturaleza que pueda contradecir a la fe. Es cierto que se trataba de una confianza total en la realidad de la religión. Con su lógica concisa,
el santo se levantó con todas sus fuerzas contra aquella parodia sigeriana de la verdad. Comillas. Aún es más grave lo que Siger dice luego. Por la razón concluyo necesariamente que la inteligencia es numéricamente una sola para todos los hombres, pero por la fe mantengo firmemente lo contrario. Así pues, concede que la fe tiene por objeto cosas de las que podría concluirse necesariamente lo contrario. Ahora bien, como no se puede concluir necesariamente más que la verdad necesaria, cuyo opuesto es la falsedad imposible, resulta que, según su dicho, la fe tiene por objeto a la falsedad imposible, que ni el mismo Dios puede hacer. Y eso es algo que los oídos de los fieles no pueden soportar. No se podía refutar mejor esa doble verdad, abierta a la contradicción, ni se puede defender mejor que la verdad es una, que el Dios de Moisés es al mismo tiempo el creador del cielo y de la tierra, y que el Verbo encarnado que multiplicó los panes es el mismo que hace crecer las espigas de trigo. La disputa que Siger de Brabante y Santo Tomás de Aquino sostuvieron en la Universidad de París no fue una simple discusión bizantina, pues se refería a lo más profundo de la verdad cristiana. Para un cristiano, la razón es parte esencial de la fe desde el principio al fin. Y es que, en primer lugar, el juicio de fe, como todo juicio humano, debe ser provocado por motivos racionales, por lo cual el santo doctor dijo que no se creería si no se viera que es necesario creer. Por eso nuestra religión es la única que se dirige al hombre en cuanto hombre, al hombre que piensa por su razón y que se niega a creer a ciegas en algo de lo que no tiene ninguna evidencia. La religión cristiana eleva los ojos al cielo y guarda los pies en la tierra. Para Siger y sus adeptos, al contrario, la religión era un salto al absurdo, un disparo al azar con muchas probabilidades de errar en el blanco. En segundo lugar, no puede haber desarrollo del dogma si la luz de la razón no ilustra y explica los artículos de fe. Nuestra religión pretende conocer al único Dios verdadero, autor de la naturaleza y de la gracia, mediante la razón íntimamente unida a la fe. Por eso está siempre dispuesta a someterse a la prueba de las más rigurosas tesis filosóficas y científicas, porque sabe que Dios no se contradice. La teología tomista es eminentemente científica en el sentido de que la razón demuestra rigurosamente las conclusiones teológicas fundadas en la fe. En cambio, la teología de Siger, al no ser una ciencia estricta, se convierte a la larga en un discurso sentimental y cargado de imágenes, sacado de una revelación carismática y fundada en las emociones. El divorcio que Siger estableció conduce al fideísmo, esencialmente irracional, que encontramos luego en la fe ciega de Lutero y en la fe sentimental de Kant. Todos los modernistas hicieron profesión de fideísmo. Loisy opuso el Cristo histórico al Cristo de la fe. Tyrrell dijo que lo que es falso especulativamente, esto es según la razón, puede ser verdad en la práctica, según la fe. Este fideísmo, que niega al hombre el uso de su razón, es una caricatura de la verdad. Este fideísmo, al pretender que la fe en Dios puede ser absurda, bajo pretexto de que Dios es misterioso, es el remedio modernista de la fe católica. La función del teólogo: armonizar las dos sabidurías. Santo Tomás puso tranquilamente manos a la obra, sin preocuparse por lo que dirían sus adversarios. Sin embargo, semejante obra de armonización debía afrontar las dificultades inherentes a los dos moldes en que se habían desarrollado las dos sabidurías. La sabiduría griega había crecido en el molde aristotélico, más bien realista y prosaico. La cristiana en el molde agustiniano, más teológico y divino, lejos de los problemas materiales. Y, sin embargo, para el oído afinado de Santo Tomás, esas dos melodías
elaboradas en momentos históricos distantes, emitían sonidos muy similares, como si se tocara separadamente una fuga de Bach en dos teclados distintos. A partir de entonces, Santo Tomás, como genial compositor, pretendía tocarlas simultáneamente en sus respectivos teclados para producir los mismos sonidos y resaltar así su riqueza armónica y la plenitud de sus acordes. Semejante composición requería dos cosas. Había que depurar cada una de las melodías que tenían aún notas discordantes a pesar de la correspondencia de la línea general. Y luego había que unirlas en una síntesis orgánica superior y profunda que produjese un sonido más armonioso y justo por ser más variado. Para eso, así como Bach tuvo que templar primero sus teclados antes de armonizar felizmente sus tocatas y fugas, así también Santo Tomás tuvo que revisar primero sus fuentes antes de reunirlas en una síntesis teológica superior. El inmenso respeto que tenía por las luces del cristianismo hizo que el santo doctor conservase siempre una gran veneración por el genio de San Agustín. En realidad, sus enfoques eran muy distintos. Mientras que el padre de la Iglesia proponía una meditación sobre las cosas de Dios, el doctor medieval buscaba los motivos de las mismas, fundados en la razón. Y sin embargo, a pesar de los inevitables retoques, se podría decir que la sustancia del agustinianismo pasó a la suma teológica. Asimismo, puesto que era ante todo un teólogo, Santo Tomás estaba obligado a elegir el instrumento filosófico apropiado. Solo la filosofía de Aristóteles podía servirle. ¿Por qué? Porque es la única que merece con razón el nombre de filosofía eterna por su realismo, su rigor lógico y su elevación hasta los primeros principios de las cosas. El aristotelismo es la glorificación de la sensatez, la sistematización filosófica del sentido común. Fuera de la filosofía aristotélica, la inteligencia solo puede equivocarse, como lo prueba la historia de la Grecia antigua. Sin embargo, las conclusiones del filósofo pagano eran poco claras, sobre todo en lo referente al más allá, a la creación, a la inmortalidad del alma y a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Aristóteles era más horizontal que vertical, más realista que sublime. Aristóteles no iba más allá de la sustancia creada, mientras que Santo Tomás debía llevar más alto y más lejos el análisis filosófico. Una vez templadas las dos sabidurías, divina y humana, debían reunirse en una síntesis teológica armoniosa. También ahí, como en el caso de la filosofía y de la fe, en el origen de la doctrina sagrada encontramos en Santo Tomás una profunda intuición. En efecto, las dos líneas melódicas cantan al mismo autor, al mismo creador y al mismo Dios. Pero, ¿cuál es el acorde final en que ambas se resuelven armoniosamente? ¿Cuál es la clave teológica en que las dos líneas convergentes de la razón y la fe se unen para reforzarse mutuamente? ¿Cuál es el punto común, la noción metafísica universal que corresponde a la revelación más definitiva de Dios? Santo Tomás fue el primero en descubrir esta evidencia tan natural que se diría que era conocida desde los albores de la humanidad. Se dio cuenta de que todo se remite al ser, y más precisamente al acto de ser, que define perfectamente a Dios. Dios, al revelarle su nombre a Moisés, le declaró: «Yo soy el que soy». Jesús dijo asimismo: «Antes de que Abraham fuera, yo soy». Los santos no tienen otro lenguaje. Dios lo es todo, mientras que el hombre no es nada. Toda criatura tiene existencia, pero solo Dios puede decirse que es. Solo Dios es totalmente simple. La criatura es compuesta, es una naturaleza, una esencia que existe. Santo Tomás añadió al pensamiento aristotélico el punto de vista supremo, el binomio esencia-existencia, que es el único que permite distinguir lo creado de lo increado, lo compuesto finito de lo infinitamente simple. El profesor Gilson, especialista en la Edad Media,
comenta esta intuición suprema del Akinate. Comillas, el solo hecho de concebir a Dios como el acto de ser puro y subsistente por sí mismo, causa y fin de todos los demás seres, es crear una teología que puede justificar todo lo que hay de cierto en las demás teologías. Del mismo modo que la metafísica de la existencia cuenta con todo lo necesario para justificar todo lo que hay de cierto en las demás filosofías. Por incluirlas a todas, esta teología del acto increado del ser, o de Dios cuyo nombre propio es Yo Soy, es tan cierta como todas consideradas en su conjunto, y más cierta que cada una de ellas considerada por separado. Si no me equivoco, esta es la razón secreta por la cual la Iglesia eligió a Santo Tomás como su doctor común. Para quienes viven de ella, la metafísica del doctor común, recibida en su plenitud, es el nec plus ultra de la comprensión, insuperable de derecho e insondable en sus consecuencias. Así pues, la analogía del ser, que es la piedra angular del tomismo, permitió al ojo de águila del santo doctor remontarse directamente a la más elevada sabiduría. De esa manera quedan reconciliados el Evangelio y la filosofía pagana, la fe y el genio natural, pero inspirado de Aristóteles, reconciliados, mutuamente reforzados y unidos para construir un estado superior del conocimiento. La teología que habla de Dios hasta donde pueden hacerlo la razón y la fe. La doctrina tomista, comparada con el simple catecismo, se alza como una gigantesca catedral gótica al lado de la casa de un campesino. Ambas sabidurías se apoyan mutuamente para producir el esfuerzo arquitectónico intelectual más audaz de la historia, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué la Iglesia, por medio de más de 60 papas, recomienda el tomismo por encima de cualquier otra doctrina? ¿Por qué, por ejemplo, no se podría seguir con la misma seguridad la síntesis de un San Agustín o de un San Buenaventura? Por dos razones muy sencillas. En primer lugar, como ya hemos señalado, porque es la teología más universal y mejor comprobada. Así como en la ciencia las hipótesis que coordinan un mayor número de hechos y se relacionan más estrechamente con principios superiores tienen más peso que las demás, del mismo modo un sistema teológico será más seguro a medida que ofrezca más pruebas en todos los campos. Ahora bien, esto es lo propio del tomismo. En nuestros días, todo teólogo que quiera hacer progresar su disciplina deberá partir de Santo Tomás, del mismo modo que un físico deberá tener en cuenta los descubrimientos precedentes. Si no, la ciencia aún seguiría estancada en lo que era en tiempos de Arquímedes. La segunda razón que hace del tomismo la teología oficial de la Iglesia es que ella se funda, en última instancia, en los principios eternos e inmutables, la revelación y la filosofía realista. Aunque es cierto que solo hay una revelación, también es verdad que ésta solo se convierte en una teología científica cuando la inteligencia humana la estudia haciendo uso de los principios del sentido común codificados por Aristóteles. Puesto que no hay más que una revelación y una filosofía eterna, tampoco puede haber, en definitiva, más que una ciencia teológica que reúna los datos de la fe y las conclusiones teológicas en rigurosa coordinación. Si la Iglesia se aferra tanto al tomismo, no es por fanatismo o por disciplina, sino por una necesidad lógica. No es cierto que en arquitectura el estilo de construcción varía según las épocas, pero para la construcción de cualquier edificio rigen leyes idénticas e invariables como la gravedad y la resistencia, sin las cuales no habría castillos, ni casas, ni chozas. Pues bien, eso mismo hay que decir de Santo Tomás. Su valor no reside tanto en haber elaborado una admirable síntesis teológica, sino en haber avanzado más que ninguno en el conocimiento de la teología y de la sistematización científica de sus principios fundamentales, que siempre servirán de base para todo el que quiera convertirse en teólogo,
de modo parecido a cómo se va a la escuela de arquitectura para llegar a ser arquitecto. Ahora bien, esas leyes y principios esenciales del tomismo son los que la Iglesia manda seguir como directivas seguras cuando prescribe el uso de Santo Tomás. Terminaremos nuestro estudio de Santo Tomás con el elogio que el Papa Pío XI hizo de él. Esta será la mejor introducción. Comillas, para evitar los errores que son la causa primera de las miserias de nuestros tiempos, es preciso permanecer fieles, hoy más que nunca, a las doctrinas de Santo Tomás. Las varias opiniones y teorías de los modernistas las refuta él victoriosamente, tanto en filosofía, defendiendo, como hemos visto, el valor y la fuerza de la inteligencia humana, y probando con firmísimos argumentos la existencia de Dios, como en teología, distinguiendo el orden natural del sobrenatural e ilustrando las razones de la fe en todos los dogmas y mostrando que las cosas creídas con la fe no se apoyan sobre una opinión, sino sobre la verdad, y son inmutables. En la ciencia bíblica, dando el verdadero concepto de la divina inspiración. En la disciplina moral, social y jurídica, estableciendo bien los principios de la justicia legal y social, conmutativa y distributiva, y en las relaciones de la justicia misma con la caridad. En la ascética, dando reglas para la perfección de la vida cristiana e impugnando a los que en sus tiempos se oponían a las órdenes religiosas. Y contra esta emancipación de Dios, hoy tan decantada, afirma los derechos de la verdad primera y de la autoridad que sobre nosotros tiene Dios, Señor Supremo. De aquí se verá por qué los modernistas no temen a ningún otro doctor de la Iglesia tanto como a Santo Tomás de Aquino. Así pues, del mismo modo que se les dijo a los egipcios cuando estaban grandemente necesitados, id a José, para obtener de él abundancia de trigo y poder alimentar sus cuerpos, del mismo modo hoy, a todos los hambrientos de verdad, les decimos, id a Tomás, para que os dé él, que tiene tanta abundancia, el pasto de la santa doctrina y el alimento de las almas para la vida sempiterna. Agradecemos su compañía. Continúe en Convicción Radio, en donde estaremos siempre en defensa de la tradición de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Defensa de la Tradición, en donde haremos un breve estudio de Santo Tomás y la teología dogmática, basándonos en el trabajo del padre Dominique Bourmont, 100 años de modernismo, genealogía del Concilio Vaticano II. Después de San Agustín, la Iglesia asume definitivamente el papel de maestra y civilizadora que había quedado vacante por la desaparición del Imperio Romano. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. El movimiento doctrinal y la cultura que se mantiene durante los 1000 años que duró la Edad Media tiene un nombre: la escolástica. Los grandes intelectuales, por el hecho de ser sabios y cristianos, se creen en la obligación de analizar su fe en términos tan racionales como sea posible. La fe procura entender las cosas de Dios, pero también sirve para comprender el universo terrestre. De ese trabajo realizado para expresar mejor a Dios, nace en la Iglesia el esfuerzo teológico y dogmático, cuyo representante en más alto grado es Santo Tomás de Aquino. Al describir la génesis y el apogeo de la escolástica, y al estudiar a sus más feroces adversarios, podremos poner bien en claro esta nueva intuición propia de la verdad cristiana, a saber, la armonía que hay entre la revelación y la razón. La escolástica y Santo Tomás. Desde el siglo VII hasta el siglo XVI, los filósofos y teólogos, pese a sus diferencias, reciben un mismo nombre, el de escolásticos, esto es, hombres de la escuela, porque son solidarios en todos los puntos neurálgicos del conocimiento. En esa época la cristiandad está perfectamente unificada en el plano político y religioso. Lo mismo sucede con el pensamiento. Hay un idioma común, el latín eclesiástico, que permite concertar los esfuerzos en la búsqueda de la verdad. El método es uniforme, la demostración racional rigurosa, tanto en filosofía como en su aplicación a la revelación en teología. Las fuentes son idénticas, la inmejorable filosofía de Aristóteles y la fe. Así, durante varios siglos, generaciones de sabios anónimos se apoyan en sus predecesores con la única pretensión de aclarar y ordenar la cultura cristiana. Los límites tan amplios y saludables de la escolástica, lejos de ser un obstáculo, dieron paso a resultados prodigiosos. Los hercúleos esfuerzos de la escolástica debían alcanzar su coronación en el siglo XIII, el siglo más importante de la historia cristiana y de la historia a secas. Es el siglo de San Luis y de Dante, el siglo que ve el nacimiento de la Catedral de Colonia y de la Suma Teológica,
el siglo del Poverello de Asís y de Santo Domingo, y al igual que en los tiempos del apogeo de la época pagana, nos encontramos con mentes brillantes que ofrecen una vigorosa síntesis. Mencionemos en particular a San Alberto, a San Buenaventura y sobre todo a Santo Tomás de Aquino, el mayor de todos ellos. El auge de la escolástica se debe a tres factores simultáneos: la fundación de las universidades, entre las cuales la más importante es la de París, la constitución de la orden dominica, que produce los primeros monjes universitarios, y sobre todo la traducción de las obras de Aristóteles. En efecto, la llegada del filósofo a las escuelas fue el acontecimiento capital que le dio al siglo XIII una fisonomía propia. La sabiduría pagana, expresada en una amplia síntesis científica y con un ideal propio de vida, se alzaba ahora frente a la sabiduría cristiana, conservada en la corriente agustiniana. Era la primera confrontación de la humilde filosofía de las realidades humanas con la elevada teología de las cosas del cielo. El encuentro no se produjo sin choques. Aristóteles hacía su aparición juntamente con ciertas concepciones de tinte panteísta